Amores televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a Primera Página. Hoy, en esta alianza entre la Unidad de Televisión de la Universidad Francisco de Paula Santander y el canal comunitario TV San Jorge, para seguir abordando temas relacionados con paz, con posconflicto, con construcción de memoria, temas que realmente, como habitantes de esta zona del Catatumbo, nos debe interesar mucho y debemos aprender, lógicamente, de quienes han construido unas experiencias importantes en el país. Hoy nos acompaña Soraya Bayuelo. Ella ha sido Premio Nacional de Paz en el año 2003 y ha venido trabajando unas experiencias bastante interesantes precisamente en lo relacionado a la construcción de memoria. Soraya, bienvenida a Ocaña, bienvenida a estos eventos especiales y lógicamente a Primera Página. Muchas gracias, Raúl, por la invitación y bueno, estamos aquí también para compartir lo que se ha venido construyendo con los jóvenes, con las mujeres, con las víctimas del conflicto en los Montes de María, que es la región de donde yo vengo. Soraya es comunicadora social y ha venido haciendo un trabajo muy importante desde hace varios años. Coméntenos un poco para hacer la introducción de ese trabajo del que vamos a hablar en este momento. Bueno, el colectivo de comunicaciones nace realmente como una experiencia desde el aspecto cultural, como un programa más de la Casa de la Cultura del Carmen de Bolívar, pero luego va haciendo eco un programa de periodismo para el desarrollo comunitario. El 1 de septiembre de 1994 se funda esta primera asociación, le llamábamos nosotros 26 personas, eran maestros, comunicadores sociales, pero empíricos, locutores y algunos maestros de la escuela que tenían esta vocación de ser periodistas. Y bueno, nada, jóvenes también de bachillerato, y ahí fue creciendo. Hacíamos como unos primeros intentos de periodismo en la emisora que había en el pueblo, y luego fundamos un canal de televisión, así como Tele San Jorge aquí, y Línea 21 Televisión, se llama La Mejor Imagen del Carmen de Bolívar. La idea era simplemente hacer periodismo. Inicialmente era una experiencia de comunicación, pero siempre pensamos que era una comunicación diferente a la tradicional, a la informativa. Y nosotros optamos por ser comunicación, educación y cultura. Esa tríada en la que se basaba, entonces nosotros la empezamos a desarrollar. Primero arrancamos con una experiencia de radios escolares. En la aula de clase, nosotros hacíamos esta experiencia para que los jóvenes rompieran como los esquemas de la clase y en los espacios libres que ellos tenían, hacíamos comunicación transformadora dentro del aula de clase. Y así fue creciendo. Incluso alcanzamos a tener 18 emisoras escolares en todos los Montes de María. Pero el conflicto armado llegó, y el conflicto armado llegó pisando duro, pero antes que el conflicto llegara ya nosotros teníamos un canal de televisión donde producíamos una parrilla con 14 programas de televisión semanales, hechos por la misma gente, con los mínimos equipos de producción, pero se hacían, y ahí tocamos todos los temas cotidianos de la comunidad, sobre todo la tradición oral, sobre todo el rescate de la identidad cultural de los Montes de María. O sea, no hubo un cultor, un decimero, un cantante, un cuentero que no pasó por esos canales. Hoy, fíjate que es tan importante para la memoria ese archivo audiovisual. Ese archivo audiovisual de 30 años del trabajo periodístico particular y luego los 20 años o más con la Casa de la Cultura y el colectivo se acumula este archivo audiovisual que hoy se constituye en un material muy valioso para el Museo Itinerante de la Memoria en el que estamos hoy, en el día de hoy, recuperando la memoria histórica. Entonces, todo ese material que estaba en cassette convencionales, de VHS, de casecitos así de audio, se digitalizaron hoy a través de un convenio con el Centro de Memoria Histórica Nacional. Y hoy tenemos en discos duros ya todo ese material que lo estamos catalogando y que nos ha servido hoy para hacer las nuevas piezas audiovisuales que vienen siendo piezas museables para el Museo de la Memoria. Entonces, fíjate cómo en la historia uno no sabe, cuando está grabando en este tipo de experiencia, lo valioso que puede ser un material fílmico y de derechos humanos incluso. ¿Por qué digo de derechos humanos? Porque luego llega la guerra, como te decía, pisando muy duro en los Montes de María. Fueron casi más de 100 masacres, entre ellas las que más se destacan, la de Salado, la de Macayepos, la de Chengue y la de Mampuján. Entonces, todo nuestro territorio se llenó de guerra, se llenó de muerte, se llenó de sangre, y ahí sobre ese territorio hay otra cosa que late alrededor, y es la resistencia. Entonces, lo que nosotros siempre en nuestra experiencia marcábamos era decidir primero no hacer informativos en caliente. Segundo, explorar todos los formatos habidos y por haber del periodismo, como la crónica, el reportaje, los documentales, los perfiles, las historias de vida.
Y eso nos permitió a nosotros sobrevivir. Narrar para vivir, narrar para continuar la vida donde no había vida. Entonces, donde no había vida, donde estaba una noche muy oscura, muy profunda, el desaliento de la guerra, nosotros nos inventamos una noche otra estrategia. Aparte de la radio, aparte de hacer estas crónicas para el canal, lo que hacíamos, por ejemplo, un día inventamos el lunes pinta bien. O sea, como un lunes como hoy, el lunes pinta bien, en medio de un conflicto, nosotros le entregábamos hojas de papel a la gente para que pintara en el parque. Y las cámaras solo narraban eso. No había palabra, porque la palabra es lo primero que se pierde en la guerra. Nos echaron adentro, con el miedo, sin sentido. Entonces le dábamos hojas de papel y la gente dibujaba y la gente narraba. O sea, no hablaba, pero tenía otra forma de decir y de narrar y de protestar o de decirle al mundo que no estaba de acuerdo con la guerra. Y luego una noche que estallaron 4 bombas que puso la guerrilla de la FARC en varios sitios del Carmen de Bolívar, mi tierra, nosotros teníamos la idea de sacar un cineclub, pero lo adelantamos, como quien dice, para sacarlo una noche donde la gente ya tenía mucho miedo de nuevo y se quería meter a la casa, sin hacer ninguna propaganda, sin hacer ningún aviso, porque temíamos que de pronto ese momento pudieran los actores armados aprovecharlo en contra de la policía que tenía todas las trincheras allí. Entonces sacamos el cine. Esa luz del videobin que nos conseguimos en un mantel, porque fue un mantel, no era una pantalla, un mantel blanco, se proyectó. Y esa noche nos dimos cuenta que vinieron como 300 personas que se vieron durante hora y media Estación Central del Brasil, la película que había ganado en el Festival de Cine de Cartagena en esa época y en el Festival de Cine de La Habana. Y pensamos que eso era bueno, y pensamos que era bueno recuperar la noche y decirle a los violentos y decirle a los actores armados, a todos los armados, que la noche era nuestra, que el espacio público es nuestro y que era necesario que conviviéramos, así sea por 2 horas, a través de una obra de arte que es el cine, para esa transformación. Y vimos que era bueno y nos fuimos a un lugar y a otro lugar de los Montes de María donde no nos permitían circular y en la noche poníamos esa pantalla y se llenaba la plaza y se iba la gente por lo menos con una idea distinta de la guerra. Y durante esas 2 horas la gente podía convivir con el otro, podía convivir sin hablar, fíjate, al unísono en la plaza pública, recuperando el espacio público, recuperando la noche para nosotros. Soraya, eso de informar en caliente en el momento de la guerra puede de pronto perjudicar a la comunidad que ya se encuentra afligida por lo que viene ocurriendo. Fue la decisión que entiendo tomaron ustedes en ese momento. Nosotros nos reunimos en un consejo de redacción y decidimos eso. Fue una decisión consciente y política, porque nosotros pensamos primero la protección de la gente, en el sentido de ponerte una cámara en una masacre, si todos los medios van a cubrirla, pero nosotros intentamos que nuestro mensaje tenía que ser distinto, pensando en la gente y pensando en la memoria y pensando más que todo en que si nosotros teníamos ese material en caliente allí, podrían también venir los actores y llegar y allanar también. Era una autoprotección frente a la información, el blindaje a la información, pero también a la gente. Sobre todo la decisión fue en función de la gente, de proteger a la gente. Y fíjate que optamos incluso si tomábamos algunas de las tomas que se hacían en planos generales, se hacían de los pies, se hacían de otra forma y nunca la cara de los amigos ni de las personas de las comunidades para protegerla. Entonces, en ese sentido, fíjate, nosotros, aun cuando teníamos materiales valiosos, después, en el sentido de que son casi unos archivos de derechos humanos, de protección, que después sirven incluso como una prueba de alguna manera para sostener alguna violación de un derecho que se hizo en alguna comunidad. Pero esos nosotros no nos quedamos con ellos, los sacamos para que se protegieran. No fueron muchos, pero los que sacamos. Y lo que sí tenemos es unos archivos valiosos de la narración oral, de los primeros relatos, de los retornos, los primeros relatos de la gente cuando se desplazaba. Eso sí también que uno los ve y de nuevo y se desgarra, ¿no? Pero son en este momento un documento muy importante. ¿Cómo clasificar en la construcción de ese museo el material que sí puede estar y el material que definitivamente no van a tener ahí? Bueno, no lo clasificamos nosotros. Este es un proceso de consulta absolutamente participativa y comunitaria. Entonces, cada lugar ha dicho, cada comunidad ha dicho, mira, nosotros necesitamos poner en lo público esto. O sea, ¿cómo ha sido el proceso? El proceso no es decir, pon este material o pon este otro material, no. Ha sido un proceso en pequeños colectivos de comunicaciones que la gente narra, pero primero hacemos como una cama cuna para la memoria. Esa cama cuna es cuidando
precisamente la integridad de la gente y la dignidad de la gente y el respeto si quieren hablar o no quieren hablar. Entonces se empieza un proceso de trabajo de formación sobre la memoria. Nosotros construimos una propia metodología con la gente, se llama un viaje por la memoria. Comienza con una primera historia, el primer taller comienza la gente narrando historias de papel. La gente narra rompiendo y hace una muñeca de papel o un muñequito y narra en tercera persona. Este es Raúl. Raúl fue una persona que era campesina, campesino que vivía en tal vereda, que tenía su familia, empieza a narrar. Y Raúl luego sufrió esto, pero a veces no se narra ni siquiera el conflicto, solo narran el perfil de Raúl o de Soraya. Y todas se van, el que quiera narrar, narra, el que no. Entonces, como especie de un ejercicio donde la gente narra primero, donde el individuo narra, y de alguna manera la memoria y la narración va sirviendo de catarsis al duelo. Y a veces que se rompe la gente mucho y nos rompemos nosotros mismos también. Entonces tuvimos que aprender incluso los primeros auxilios de cómo atender emergencias de ese tipo. Tuvimos incluso que nosotros en nuestra dinámica crear una área psicosocial, donde ya los profesionales de psicólogos y trabajadores sociales nos acompañábamos en esos primeros ejercicios de recuperación de la memoria, porque cuando tú abres la veta de la memoria también se abren heridas. Tú no puedes ser irresponsable y menos volver a causar un daño a alguien que está contigo. Luego esos testimonios, la gente decide si lo quiere poner en lo público. Pero entonces cuando tú narras individual, estás narrando en colectivo. Al narrar en colectivo, la gente dice, hombre, yo creía que mi historia era la única y la peor, pero oyendo la tuya, entonces empieza la solidaridad con el otro. Y es que es mágico, es como si se fuese un abrazo colectivo sobre las historias de vida que se narran, ¿sí? Y lo que la gente quiere narrar. Entonces ellos tienen como un banco de historias y luego de ese banco de historias ellos dicen, vamos a poner esta al público. Entonces ellos la investigan, hacen los guiones, hacen la cámara, hacen todo, la preproducción, la producción y la postproducción. Porque ellos también, cuando digo ellos, son las personas que reciben estos talleres y son niños o jóvenes o mujeres o campesinos, sepan leer o escribir, no importa. Porque también la tradición oral nos ha ayudado muchísimo a que la gente apropie los lenguajes audiovisuales y apropie los lenguajes radiales, pero sobre todo los audiovisuales, que es en lo que nos centramos nosotros. Sí, Soraya, tenemos un medio comunitario en Ocaña. ¿Cuál es el papel que se debe cumplir para ayudar precisamente en esa recuperación de la memoria o en saber qué es lo que vamos a contar después de todo este conflicto? Yo creo que trabajar con la gente. Lo más importante es escuchar a la gente, lo más importante es construir con la gente esa parrilla de programación, construir con la gente qué quiere la gente narrar, qué quiere la gente decir y ayudar, o sea, ayudar más que todo es entregando herramientas metodológicas para que la gente apropie ese lenguaje, para que la gente apropie cómo narrarlo y lo narra desde su propio contexto. No es lo mismo Ocaña, Norte de Santander que Riohacha, ni es lo mismo el Carmen de Bolívar que Ocaña, aun cuando de pronto el conflicto aquí también fue parecido y allá también fueron los mismos actores y en el Valle también fueron los autores, los mismos actores, los guerrilleros, los paramilitares y de alguna manera cuando el ejército desboca sus funciones. Pero esos son los actores del conflicto, pero nosotros somos los que estamos allí para narrar y de qué manera lo queremos narrar, con nuestras propias palabras, con nuestras propias músicas, con nuestros propios silencios, con nuestros propios efectos de sonido, no sé, pero es lo que quiero decirte que fundamentalmente para mí es muy importante que se escuche a las comunidades. Si las comunidades se escuchan con profunda atención, creo que ellos nos dan las claves de cómo uno seguir las rutas, en una parrilla de programación, en una temática. Si se quiere, por ejemplo, dinamizar el tema de las mujeres que han sido violentadas en el conflicto, o cuál fue el papel de las mujeres en la lucha campesina, por ejemplo. Siempre son preguntas provocadoras y ahí viene otra clave fundamental de un canal de televisión o de hacer la comunicación y es la investigación. Entonces nosotros tenemos un área de investigación. Pero mira, un ejemplo como Febrero. Febrero es un documental que hacen unos jóvenes del colectivo de narradores de la memoria de Oveja Sucre. Nosotros dijimos, una palabra provocadora. Digan ustedes qué palabra puede ser provocadora para la investigación. Y nosotros le dijimos a ellos. Y ellos pusieron en los grupos, uno puso febrero, después otro puso campana, el otro puso otra cosa, tierra, no sé. Y nosotros, febrero, campana, tierra. Y dice uno, sí, febrero para nosotros es muy importante, porque febrero para nosotros
es cuando vienen las cosechas, que se acaba la Navidad, vienen las cosechas. Es cuando pasa del tiempo de verano, del invierno al verano. Pero también fue en febrero donde se hicieron las masacres más grandes en nuestro territorio. Pero en febrero tal cosa. En febrero es cuando se festeja para nosotros el mes del campesino, porque fue en febrero cuando los campesinos de la NUT, en los años 70, que son nuestros abuelos, recuperaron la mayor tierra que tenían los terratenientes a su favor. Entonces para ellos significaba febrero todo. Y a partir de febrero empezaron a investigar con el abuelo, con el otro. Y hay un documental que ustedes lo pueden ver en YouTube, en un canal que nosotros tenemos, CCMML21, y ahí está febrero. Y es un documental de 20 minutos que narran los muchachos de la Escuela de Narradores y Narradoras de la Memoria de Oveja Sucre. Soraya, la verdad que hacerle un público reconocimiento, ya los ha tenido todos a nivel nacional, pero nos agrada mucho poder conocer esas experiencias que nos motivan, lógicamente, a desarrollar un trabajo similar. Muy amable. No, gracias Raúl a ustedes, y de verdad que yo animo a los jóvenes y a todos. Los jóvenes para nosotros son desde 8 años hasta 104, que pueden apropiarse de los medios. Si los tienen aquí y realmente se ha definido que los medios comunitarios son de la comunidad, entonces también hay que abrir ese espacio a la comunidad y que la comunidad también sepa que le pertenecen esos medios. Muy amable. A ustedes. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más invitados especiales. Fue abordado abruptamente. Estaba sin protección de la fuerza pública por un vehículo oficial. Nuestra agilidad periodística nos permite llegar de manera rápida al lugar de la noticia. De esta forma usted está enterado, objetivamente, del acontecer local y regional. Porque somos un canal comunitario que ha crecido con su familia. Continuamos en primera página esta alianza que hemos establecido con la unidad de televisión de la Universidad Francisco de Paula Santander y el canal comunitario TV San Jorge. Otro invitado especial a esta hora es Camilo Tamayo, es docente, es investigador, es doctor en todo este gran trabajo de construcción de ciudadanía, y queremos precisamente abordar esta temática porque consideramos que todos nuestros televidentes deben conocer realmente este tipo de espacios, de mensajes que nos han querido compartir. Camilo, bienvenido a Ocaña, muchas gracias, y hablemos acerca de esa gran experiencia que usted ha venido trabajando en torno a la construcción de ciudadanía. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias pues a todos los de Ocaña por invitarme y pues sobre todo por brindarnos estos espacios para poder hablar sobre estas relaciones entre los medios de comunicación, los derechos humanos, la construcción de memoria. Y pues yo en este momento estoy acá en Ocaña precisamente para, digamos, que brindar un mapa de diferentes experiencias que han sucedido a lo largo de diferentes contextos sobre esas construcciones entre ciudadanía, movimientos sociales y derechos humanos. Particularmente yo he estado involucrado en 3 procesos en diferentes países. He estado todo lo que eran los países balcánicos, en todos los procesos de construcción de memoria desde las víctimas. Entonces digamos que desde hace unos 5 o 6 años yo me he enfocado en analizar cómo los movimientos sociales de diferentes sitios del mundo, como le cuento en este, pues uno fue en Montenegro, en Serbia, en Montenegro, en los Balcanes, de ver cómo reconstruyen procesos de memoria y cómo se construyen diferentes dimensiones de la memoria desde procesos de comunicación. Entonces digamos que uno de los intereses es mirar cómo gracias a la utilización de los medios de comunicación, a la generación de diferentes procesos de comunicación en lo público, las comunidades que han sido víctimas de procesos de conflicto armado o que viven en procesos de fragmentación social pueden recuperar la palabra y pueden de alguna manera empezar a generar procesos de reconocimiento, de identidad y sobre todo de construcción de memoria en contextos frágiles. Esa ha sido como la experiencia, Raúl. Bueno, nosotros ¿cómo podemos contribuir, Camilo, precisamente a que se dé esa situación, a construir la memoria? ¿Cuál es el mensaje que se le debe entregar a los medios de comunicación, a quienes están estudiando y a quienes están ejerciendo, lógicamente? Yo creo que los medios de comunicación, en particular los medios de comunicación regionales, tienen un elemento central, y es que ellos son los que han construido y están construyendo la memoria local del conflicto. Es decir, cuando ya ahora que está tan de moda el pensarse unas comisiones de la verdad sobre el conflicto armado, los medios de comunicación a nivel regional y local van a ser las fuentes de información donde todos los investigadores y los ciudadanos vamos a tener que acudir para reconstruir
qué pasó en este territorio. Entonces digamos que la responsabilidad principal de los medios de comunicación regional es ayudar a construir esas arquitecturas de memoria, esos tejidos de memoria y sobre todo ser el espacio y el centro donde todos podamos empezar a reconocernos en público y sobre todo ayudar a construir esas memorias. Entonces va a ser un puente fundamental para esa reconstrucción de lo que ha pasado. Sí, Camilo, pero digamos, ¿cuál es la herramienta correcta para poder ayudar en ese proceso? Y no que de pronto la acción de los medios de comunicación pueda ir en contravía de un mecanismo que de pronto sea el más idóneo para adelantar ese tipo de situaciones. O sea, yo consideraría que finalmente es la construcción de diferentes narrativas sobre lo que ha pasado. O sea, yo creo que los canales regionales y los canales locales deben ayudar a construir unas narrativas que puedan reconocerse, identificarse y poder saber qué pasó, pero desde otras narrativas y desde otras estéticas que sean mucho más de lo local. Entonces yo creo que una de las herramientas es brindar a la comunidad espacios para que se reconozcan e igualmente entre los medios de comunicación y los ciudadanos construir narrativas que ayuden a reconocernos y sobre todo a pensarnos en un futuro. Ese tipo de experiencias, según lo que usted ha visto en otros países, al final del ejercicio, ¿cuál es, digamos, la favorabilidad que tienen? ¿Cuál es el éxito cuando se puede construir sobre la memoria? Yo creo que uno de los éxitos es cuando se logra de alguna manera reunir diferentes relatos de lo que sucedió, desde cuando se logran crear arquitecturas de la memoria, cuando no solamente se hacen visibles historias oficiales o una sola historia, sino que esos medios de comunicación ayudan a que de alguna manera se hagan visibles diferentes relatos, donde diferentes personas y donde diferentes comunidades puedan construir memorias en común, pero que se hagan públicas, sino que sea solo una memoria, sino que haya diferentes espacios de memoria. Camilo, seguimos aún en conflicto, aunque estamos en un proceso de negociación. ¿Se debe comenzar esa construcción en medio de ese conflicto? Es necesario, claro que sí. Yo creo que es muy importante porque de alguna manera esas narrativas van a ayudar a generar puntos de encuentro para una futura negociación y para sobre todo una futura implementación del posconflicto. O sea, yo sí creo que en este momento es muy necesario ese ejercicio y esa creación de memorias y de narraciones en medio de la confrontación para ayudar a encontrar salidas y ayudar a generar herramientas que nos permitan generar una solución mucho más acertada a los problemas. Existen algunas experiencias importantes en Colombia en torno a ese trabajo que ya se han venido adelantando y que podríamos tomar incluso como modelo. Sí, por supuesto, o sea, ya pues como Soraya lo hablaba, que una experiencia maravillosa en los Montes de María, pero igualmente en el oriente antioqueño, igualmente en el Putumayo, en el Caquetá, hay un montón de experiencias que vienen desde las comunidades, desde los movimientos sociales que están ayudando precisamente a eso, ayudar a generar una arquitectura plural de memorias que nos ayude de alguna manera a pensar en un posconflicto. Los medios de comunicación tienen obviamente una enorme responsabilidad, pero esos grupos sociales, esos movimientos como tal, ¿cuál es, digamos, el trabajo que se debe desarrollar con ellos? De alguna manera es precisamente ser los portavoces de la sociedad civil y de alguna manera de generar otro tipo de memorias que no necesariamente sean las oficiales. Es decir, los movimientos sociales tienen una gran responsabilidad y es lograr que nosotros los ciudadanos podamos tener un mecanismo de expresión gracias a todas las labores que hacen y sobre todo a la acción social y a la acción colectiva que ellos realizan. Entonces digamos que es muy importante porque ayudan precisamente a generar otro punto de vista sobre lo que está sucediendo. Camilo, esa construcción de memoria no es, digamos, un mandato gubernamental, ni mucho menos a veces conocemos que nacen de la iniciativa de las propias comunidades. Usted viene promoviéndolo, digamos, ¿de qué manera? Dado que no es una iniciativa estatal como correspondería, me imagino. Digamos que es precisamente fomentar que las comunidades, en particular los movimientos sociales, logren de alguna manera cohesionarse mucho más, tener unos procesos de cohesión mucho más fuertes y de alguna manera generar narrativas y sobre todo ser mucho más visibles en público. Que de alguna manera todas esas posiciones de memoria, todas esas construcciones narrativas de memoria desde la sociedad civil, los movimientos sociales la hagan propia, de alguna manera la hagan visible en la esfera pública. Camilo, se dialoga con estudiantes, con quienes hacen parte de las facultades de comunicación en el país. ¿Cuál es, digamos, la receptividad de este mensaje? ¿Realmente se está captando y se está comenzando a realizar el trabajo o la gente de pronto no le está caminando mucho a estos temas por no considerarlo de pronto lo mediático, que la gente está acostumbrada a manejar información mediática y no a recuperar esa memoria? Pues yo creería que sí, en ciertas comunidades había una recepción muy grande sobre esos procesos y esas narrativas. Yo creería que hace falta un poquito más de procesos de recepción en la medida en que las personas sepan y logren apropiarse mucho más de los relatos y las narrativas que los movimientos sociales y la sociedad civil está construyendo. Entonces yo sí creo que es un proceso más de esa doble vía, de construcción narrativa por parte de los movimientos sociales y sobre todo de apropiación por parte de las comunidades. Pues Camilo, muchas gracias y finalmente entreguemos la recomendación precisamente a toda la comunidad, a quienes hacen parte de los medios de comunicación, a los estudiantes, a todos los que de alguna u otra forma tienen que comenzar a trabajar en este tipo de procesos. Pues digamos que la recomendación es sobre todo apropiarse de los medios de comunicación, de empezar a ser parte de diferentes movimientos sociales que definitivamente están intentando mostrar
otro tipo de relatos, otro tipo de memorias y sobre todo de ser mucho más activo en la esfera pública para poder ayudar a construir un país mucho más democrático y más incluyente. Camilo, muy amable. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos hoy, a Soraya Bayuelo y a Camilo Tamayo, que hacen parte de estos procesos importantes que se han querido compartir con toda la comunidad ocañera. A la unidad de televisión de la Universidad Francisco de Paula Santander y al canal comunitario TV San Jorge, también el agradecimiento por este espacio que hemos podido compartir con todos ustedes. Nos encontramos el próximo jueves. Yeah.